Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñanist Eñani. Choquehuanca afirma que alguien tiene que responder sobre las muertes de 2019. El vicepresidente afirmó que las masacres y torturas que se produjeron en la crisis de 2019 no pueden quedar en la impunidad. El Colegio Médico de Bolivia rechaza ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Los garenos, luego de un Consejo Médico Nacional en Cochabamba, anunciaron que se sumarán a las protestas del lunes 11 de octubre. El presidente Arce indica que mientras otros hacen política, el gobierno demuestra resultados económicos irrefutables. Recientemente el Banco Mundial subió a 5,5% su proyección de crecimiento económico para Bolivia. Rodríguez afirma que un nuevo mercado de coca contraviene la ley. Expresó su desacuerdo con un nuevo mercado de la coca en La Paz porque contraviene la ley de la hoja de coca, como anunció Arnold Alanes. Pagarán bono Juancito Pinto mediante entidades financieras. Se realizará nuevamente a través de entidades financieras a padres o tutores de estudiantes de primaria, secundaria y educación especial. Se estima su entrega a finales de este mes. Ministro de Educación prevé que los estudiantes de secundaria retornarán en 2022 a clases presenciales. Según la autoridad, la ampliación de la inmunización a adolescentes de 16 y 17 años permitirá garantizar el retorno seguro a las actividades educativas. Maikutin perunta segi punya ne kalwani hela kuya kana kuri hamti ati uniga haut hugana kuya kipta sinu kumari kama usapul urhama kau kichogin pichika hita takasta yete une ku kenche sinu kumaki para kiwa akau kichoga kaya khatayari kuri hamti uniga saria sen kaha mani kana takpachu kana ka unya kipta sina. El 20 de marzo del 2013 Kaisa de Sao Paulo, Brasil, en Caja Americana, hamta web halekiwa víctimas que tiene cati COVID-19 usumpi. Hakanya tukuya kono banakaro unyan jasin sa pakata marka chiriri kuna imana wakichaw na kam jigtata kamata aski wakichaw na ka pakawi tokit paicho kam pitak pachikan walta una ka amtasina. Es el memorial de despedida de los familiares que no pudieron asistir a los funerales de sus seres queridos debido a las restricciones de la pandemia en Brasil. En la plaza de Roosevelt, en el centro de Sao Paulo, se instalaron 38.000 molinillos de papel, cada uno de los cuales representa a una de las víctimas de la ciudad. La idea de estos molinillos es utilizarlos como símbolo de esperanza, de renovación, de aire fresco, para que podamos trabajar de forma colectiva en este proceso y buscar una renovación, manteniendo vivo el legado de esas innumerables personas que dejaron este mundo pero que permanecen con nosotros. Mientras tanto, en Río de Janeiro, familiares y amigos de los fallecidos por la pandemia se reúnen para guardar el duelo. No son solo 600.000 personas las que se han ido. Kaisa Reino Unido ang kahabarga sa kung nagana ni uthiti mano de obra calificada kung imani na kauni ka sa sino kanay japharaki kani uya kapto kinakani makisa ya puna ka sa tapisheti kung imana achu na ka pasparo kanwal taw na kan purira kayu kamat kamo kamata kay chu ni ka ha yati asraki.
La escasez de mano de obra causa estragos en los sectores británicos de la energía, la agricultura, la medicina, el transporte y la alimentación. En la costa sur de Inglaterra, un campo de brócoli sin recoger. Varios campos se han podrido ya. Julian Marks dirige una de las mayores empresas agrícolas del Reino Unido. Sin temporeros, los próximos años van a ser especialmente difíciles y creo que se verá un cambio en la gama de productos británicos disponibles si ese es el caso. También para los productores de carne, la escasez de trabajadores europeos ha hecho que se desperdicien alimentos. Esta granja ha confiado en los trabajadores europeos para sacrificar y criar a estos pavos. Pero en las últimas semanas la escasez de trabajadores les ha obligado a sacrificarlos y tirarlos. No hay nadie que envase las aves. Kaisa Afghanistan ang kahabarkan siya gulu kan wal tawin nagkaw yang cha su kampis hutiru nagkaraha wali kan wal tawin nagawut khas pasiwa ka mangkanya naktukita huk ambi ka bukaw ni katayu ka manihamawa Organización de Naciones Unidas uksangi nagkamata kan por aquí. Naciones Unidas prevé una inminente crisis humanitaria en Afganistán. Desde que los talibanes tomaron el poder, la economía afgana está en caída libre. La directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Mary Ellen McGrorty, certifica dificultades humanitarias generalizadas, carestía, congelación de activos y suspensión de proyectos de desarrollo. La economía está ahora al borde del colapso aquí en Afganistán. Hay crisis de liquidez de efectivo. Los bancos habían cerrado las puertas, pero ahora que están abiertas, solo se pueden sacar $200 a la semana. Los ahorros son intocables para los que tuvieron un poco de dinero en el banco. Según datos de Naciones Unidas, casi la mitad de la población, más de 18 millones de personas, necesita ayuda para sobrevivir. La representante del Programa Mundial de Alimentos asegura que esto va a peor. El invierno está a las puertas. Asegura que es la primera vez que ve una crisis que empeora al ritmo que lo hace la de Afganistán. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera VH cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida.
Unidos estamos saliendo adelante. Bukan pitu ini kan selain kemudian di alto parte Amerika di Guriham dan walta unika hunyanya soikan kan sa comunarios kaisa alto miliun tokita wal hui una kamang alto instawayan ko mat kamau panega huta suni kam chicken chip khalekina ka tokitu kan sa konsejal la loco pasa de kiwa ma pitas kichu unika hutas nyama pakinti ne ka tani uki sita kaman walta unika khanyap sesino kamata mairaki. Hice primero una exposición general de todos los antecedentes de este hecho. Ellos simplemente manifiestan que la comisión tiene la división, que la comisión de desarrollo productivo resuelva, que la comisión dé una alternativa. Y yo les he señalado claramente que todo eso pasa por el Ejecutivo Municipal, porque son quienes tienen que dar una respuesta de su capacidad financiera, porque lo que la comunidad demanda es una solución que pasa por el tema económico. Y simplemente ellos se cerraron, ¿no? La votación ha quedado 5-5. Y la presidenta tuvo que dirimir y manifestar que va por no recibirlos ayer y más bien que los iban a recibir el próximo viernes, es decir, mañana, pero sin fecha ni hora. Es lo que ha molestado mucho más a los comunarios que están en puerto del Consejo. Y no se puede hacer. Bukan piwa khalenji unika uti alto parte Amerika pacha ka terminal metropolitano haja na kawirnia wa skrihama tukus siraki kuti una kanu wa wasita taskinihama bakawuri karihama kichu unika hungan chatanu kamata irna kawuna kay khata jinta kasino akinji nega hunyan chapo kamata asina aski wa kichu unika karihama. Sí, el muro perimetral será de un material de rejas, ¿no? Ya se ha iniciado la anterior semana. También ya se tiene programado el vaciado del hormigón en los dados que corresponde para la seguridad de las rejas. También en esta semana se hará el vaciado de los dados, ¿no? Y se hará el colocado ya de las rejas, que ya también ya están elaboradas. Sí, es importante porque como tenemos un megaproyecto, en este caso de infraestructura grande, se quiere darle seguridad para que pueda entrar en funcionamiento, ¿no? También se tiene ya previsto lo que es el funcionamiento. Es una instrucción de nuestra autoridad, de nuestra alcaldesa, de que pueda darse la mayor seguridad para que pueda entrar en funcionamiento. La anterior semana ya teníamos ya la empresa ya adjudicada, pues ellos ya han empezado a trabajar, ¿no? Se ha hecho la anterior semana el replanteo, la excavación y ahora ya se realizará el vaciado del hormigón. La entrega aproximadamente es hasta finales de octubre. Aka pastugo kaisa Cochabamba Americana pasniu mahaja kato internacional aka tokin da gasto kichawni ka kungan chetano paltano fai kobol tokitu kampisa aka tokido sada kini wa altu pata market pacha ka mikro pasaje mereka china ka kuni mana al hawina kungan chairi ko marata ka kasta irna kawina ka pokanchi. Para coordinar, ultimar detalles lo que va a ser la FEICOBOL, ¿no? La Feria Internacional de Cochabamba que se va a realizar a partir del 28 de octubre al 7 de noviembre, 10 días de la misma manera como la Expo Cruz, ¿no? También va a haber red de negocio en la cual el día de mañana nos vamos a estar reuniendo porque sabemos que, bueno, la capacidad de los pabellones generalmente saben participar 1.500 unidades productivas y este año por temas de pandemia han llegado a reducir a 1.000 unidades productivas quienes van a participar, en la cual nosotros vamos a ver qué cantidad de espacio tendremos para nuestros expositores de la ciudad del Alto y también de la misma manera participar en lo que es la red de negocio, ¿no? Tenemos variedad de productores, ya lo han visto, la participación en Santa Cruz, en la Expo Cruz, también aquí en el Huaynafex y también en otras ferias que van a participar nuestros productores. También se va a hacer una selección o invitación de manera directa a productores que no hayan participado y a mostrar, ¿no?, la producción de la ciudad del Alto a lo que va a ser la FEICOBOL 2021.
Diseños y Creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Mérida, Ideas. La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Ito unikama kipakipuniani Ministro de Salud Markipirehu Kambis Kacharakiwa ka Gobernador Jai Santa Cruz Magankiri Pekinchiri Paru Paltan wa Gobernador Camacho Pekinchiri Topak Arichispayani Chakaparhama Yate Unikchispati aka vacuna Pokayo Unakata Eskinhama Unakakan Sarias Ukanaka Pasparu Imtasini Amtasi Ukahaniwa Askitsasino Kamata Kanicharaki. Ha llegado una solicitud escrita más que aquellas que nosotros hemos respondido en su momento ante esas manifestaciones que han hecho los medios de prensa. Recordarán bien ustedes que se han hecho manifestaciones diciendo las vacunas que nosotros queremos adquirir están en la frontera y solamente esperan la autorización del gobierno nacional que monopoliza la adquisición de vacunas y no nos permite traer vacunas. Hemos elaborado un decreto supremo el cual específicamente favorecía y viabilizaba la compra de vacunas a los gobiernos subnacionales. ¿Cuántas vacunas ha comprado el gobernador Camacho para el departamento de Santa Cruz? 0 vacunas. No ha comprado una sola vacuna. Y no podemos permitir que ahora diga, hemos vacunado a 2 millones de personas sin la participación ni la ayuda del gobierno. Les recordamos que cuando era responsabilidad de los gobiernos subnacionales, vacunábamos a un ritmo de 6,000 dosis día. Maestro Quito, al Dubate Marigani Ugampi, Sanianekiwa embovedado y Nakauya Kayatani Kaisa Distrito 2 Toquina Paltano Avenida Ladislao Cabrera Toquito Campi, Sabakinchi Nagawak Apuas, Kinihama Kinakawi Mapi, de Tukta Reta Kumara Kayatayeta Kisa, Kuniham Tut Hiamta Únicas como Únicas, Takpachuka Marihama, Akay Nakawi Sarjaviasina. Con el programa PDP tenemos 5 proyectos, ¿no? 2 ya se están concluyendo y estamos en los otros 3. Este es uno de ellos, Ladislao Cabrera, que queremos también adelantarlo. Se han hecho todas las gestiones ante el Consejo, se han hecho los contratos y demás. Y en una semana más tenemos previsto que nos den la orden de proceder, es decir, que en unas 2 semanas vamos a estar iniciando obras en Ladislao Cabrera. Ladislao Cabrera son 360 metros aproximadamente, va a beneficiar a lo que es el Distrito 2. Bueno, este cuesta 5.3 millones de bolivianos y va a estar en lo que es la zona Villa Bolívar municipal. Bueno, a todos los vecinos decirles siempre que colaboren, ¿no?, con la construcción de estos embovedados. Hay algunos vecinos que al ver que iniciamos obras a veces se oponen o quieren decir que no hagamos las excavaciones, no se dan cuenta que el beneficio es para toda la zona, para toda la urbanización.
Entonces, decirles a todos los vecinos que nos colaboren con todas las obras que estamos realizando, porque todos ellos van a salir beneficiados. Vamos a prever que las aguas fluviales ya vayan por un embovedado y se eviten las inundaciones en su zona. Villa Dolores Uxankiri Marcachi en caja o seguro campeón en Chua Parakino para la gama y Pop Akinchi en Garo Askinigama, seguridad ciudadana caja para casilla para que toquini checa mahani uthi y chakpaji en Kauni caja wale en Walta única uthi urunak como Arumanak Sasinua acaba tu para la caja tía para que vayan aquí, ¿sí? La pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado. El peligro está latente. El gobierno nacional, trabajando por la salud de todos, implementa la vacunación contra el coronavirus a la población comprendida entre los 16 y los 17 años de edad. Protege tu vida y la salud de quienes más quieres. Acude a los puntos de vacunación en centros de salud y hospitales más próximos a tu casa. Ahora depende de ti. Vacúnate por la salud y la vida. Unidos estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ida kuya kana kayo kamati kawa may kutin pekaluan ay iti unya kuya kipta oy tani kuni ham te krenji unika saria se markasano kumala kiyak kamari kane kansa takpal chuko kichu kuna kerja maka kichu may kutin tuk tawa kanya ni kuni ham ti ut krenji unika kuni kampi saraw kasina. Choquehuanca afirma que alguien tiene que responder sobre las muertes de 2019. El vicepresidente afirmó que las masacres y torturas que se produjeron en la crisis de 2019 no pueden quedar en la impunidad. El Colegio Médico de Bolivia rechaza ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Los galenos, luego de un Consejo Médico Nacional en Cochabamba, anunciaron que se sumarán a las protestas del lunes 11 de octubre. El presidente Arce indica que mientras otros hacen política, el gobierno demuestra resultados económicos irrefutables. Recientemente el Banco Mundial subió a 5,5% su proyección de crecimiento económico para Bolivia.
Rodríguez afirma que un nuevo mercado de coca contraviene la ley. Expresó su desacuerdo con un nuevo mercado de la coca en La Paz porque contraviene la ley de la hoja de coca, como anunció Arnold Alanes. Pagarán bono Juancito Pinto mediante entidades financieras. Se realizará nuevamente a través de entidades financieras a padres o tutores de estudiantes de primaria, secundaria y educación especial. Se estima su entrega a finales de este mes. Ministro de Educación prevé que los estudiantes de secundaria retornarán en 2022 a clases presenciales. Según la autoridad, la ampliación de la inmunización a adolescentes de 16 y 17 años permitirá garantizar el retorno seguro a las actividades educativas. Internet tigo uksana yanaptapampi, ukamalaki la cascada orgullosamente boliviana uksankiri nakana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.